Sin embargo, hemos encontrado que personas que en su cotidianidad trabajan con equipos, aunque no tienen las bases del team coaching, sí tienen la sensibilidad de ver las problemáticas de los equipos, capacitadores, consultores, líderes, personas de recursos humanos, etcétera. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es que les damos como una introducción de bases de coaching, ya no de herramientas de coaching individual, sino de bases de coaching para que entiendan el rol de... Es como un módulo aparte de la certificación. Si es un módulo aparte o cuando la combinación del grupo es esa, para nosotros es muy importante también en el primer módulo dar bases de coaching por dos razones, para los que no son coaches y para los que son coaches pero que vienen de diferentes modelos, porque tú sabes que el mundo del coaching es tan amplio que los que vienen de enfoques más hacia life coaching, no es lo mismo que los que vienen de enfoques más de coaching ejecutivo. Entonces, digamos que el primer módulo también es una especie de propedéutico para igualar esa terminología y esa como base conceptual. Y ahí nos aseguramos, entonces, de que las personas, ya sea que vengan de diferentes escuelas de coaching, con diferentes enfoques, o que no traigan un bagaje de coaching, se enfoquen directamente a la parte de equipos. Ok. Bueno, y si soy cualquiera de esas personas, ya desmenuzando un poquito más la certificación, cuéntanos qué es lo que yo voy a aprender si tomo la certificación. Lo que vas a aprender son herramientas específicas para ayudarle a tus clientes, entiéndase los equipos, principalmente a, 1, ser más efectivos. 2, aprender de sus propias experiencias. Porque el aprendizaje lo entendemos como que alguien nos enseñe. Pero es que aquí aprender es ayudarle al equipo a reflexionar sobre cómo están actuando y qué están logrando y qué no, y hacer correctivos desde esa reflexión. Eso es lo que llamamos aprendizaje. Ayudarle a los equipos a ser más creativos, porque la creatividad no solo es una intención, la creatividad es un método. ¿De qué sirve que querramos hacer una tormenta de ideas, ¿sí?, si no salen las ideas? Es mucho más de fondo un proceso creativo. Y también enseñarle a los equipos a ser mucho más efectivos y asertivos en su comunicación. O sea, un equipo es una red de comunicaciones, una organización es una red comunicacional. Entonces, mucho de lo que un equipo logra va en función de cómo se comunican. Y muchas veces los equipos no saben comunicarse, no saben hablar, no saben retroalimentarse, no saben ser asertivos, no saben retroalimentar al jefe, etcétera. Entonces, esto también se trabaja mucho en la certificación. Son muchas herramientas enfocadas en el fondo es ayudarle a los equipos a desarrollar competencias de equipo de alto desempeño. Con una clarificación, una falacia del mundo de la capacitación es creer que vía capacitación se desarrollan competencias. La capacitación nos enseña el deber ser y nos enseña las técnicas. Pero la competencia es como un músculo, se desarrolla es en el día a día, se desarrolla es actuando, haciendo. Entonces la metodología de Team Coaching no reemplaza, pero sí complementa lo que la capacitación no logra. Es una metodología muy dirigida a ayudarle al equipo a desarrollar competencias de equipo de alto desempeño, no solo a tener una teoría bonita de cómo deben ser los equipos, o una serie de estímulos vía dinámicas de grupo que son muy interesantes, muy retadores, pero que no pertenecen a la cotidianidad del equipo. Y luego el equipo, entonces, en un fin de semana vivió una serie de experiencias muy interesantes vía dinámicas indoor o outdoor, pero cuando quieren hacer ese transfer y llevarlo al día a día de la organización, no saben cómo. Fíjate cómo en los procesos normales de un taller de equipos, de outdoor, basados en dinámicas, etcétera, ¿qué es lo último que hace el instructor? Decirle al equipo qué aprendieron de esta experiencia y cómo lo aplicarían en su trabajo. Pero el cómo lo aplicarían ya lo hace el equipo solo. En el proceso de Team Coaching aprendemos a acompañar un equipo en un periodo de tiempo para ayudarlo a reflexionar sobre el cómo están aplicando las cosas y qué están logrando y qué no. Es un proceso de acompañamiento, que esa es la base del coaching. Esto es lo que se aprende en la certificación de Team Coaching. Y cuando ya yo me gradúe de la certificación, ya con mi diploma y todo, si pudieras decirnos cuáles son las 4 competencias que yo desarrollé después de haberme ya graduado, ¿cuáles serían? Excelente pregunta. Bueno, las competencias básicas en un proceso de coaching, en cualquier entrenamiento de coaching, independientemente del enfoque, son 2.
saber escuchar y saber preguntar en coaching individual. En coaching de equipos también es importante. Sin embargo, ¿qué es lo que aprendes o cuáles son las competencias que desarrollas en un proceso de coaching de equipos? Primero, no solo aprendes a escuchar. Pero como team coach. Como team coach. De la certificación. Claro, a lo que me refiero es, como coach individual, tú lo que aprendes o las dos competencias que desarrollas son saber escuchar y saber preguntar. Puede haber otras, pero esas son como las dos esenciales. En team coaching aprendes, por ejemplo, a saber observar un equipo. Porque el escuchar en team coaching se escucha con los 5 sentidos. No solo se escucha con el oído. Si yo estoy observando un equipo en la realidad, estoy viendo sus interacciones, estoy escuchando sus conversaciones y viendo sus comportamientos y cómo interactúan entre ellos. Entonces una de las cosas es, tengo que aprender a leer al equipo para saber cuándo seguirlos observando o cuándo intervenir. El gran dilema de un coach, ¿cuál es? ¿Te sigo escuchando o te hago una pregunta? El dilema del team coach es, ¿sigo observando y escuchando al equipo o intervengo? Entonces, una de las competencias es leer a los equipos para saber cuándo intervenir o cuándo seguir observando. Recuerda que el team coach es como una especie como de entrenador de básquet. Observa el partido y de pronto pide tiempo fuera y ahí es una intervención. Otra competencia que desarrollas es saber qué tipo de intervenciones hacer. Porque en coaching individual, el 90% de lo que haces son preguntas. En coaching de equipos, el 20% de lo que haces son preguntas. El otro 80% son intervenciones que no son preguntas. Por ejemplo, una intervención es en ese momento diseñarle al equipo una conversación diferente sobre lo que están hablando. Una intervención puede ser poner en ese momento al equipo a reflexionar sobre algo. Una intervención puede ser generarles una pregunta contraria a lo que están haciendo. Por ejemplo, el equipo está pensando en cómo vender más y tú les dices, si quisieran vender menos, ¿cómo le harían? Eso es una técnica que se llama la antimeta. Entonces, todo esto es lo que se aprende en una certificación. Cómo observar y liderar a los equipos, cómo saber cuándo intervenir y cuándo no, qué tipo de intervención hacer. Por ejemplo, en team coaching sí se usa bastante la retroalimentación, a diferencia de coaching individual. En coaching individual yo no te puedo retroalimentar sobre lo que me estás contando, porque yo no te observé, a menos que sea tu jefe y que sí te observé en la acción. En coaching de equipos sí te puedo retroalimentar porque estoy observando la interacción del equipo. Pero hay que aprender técnicas de retroalimentación desde el coach. Hay que aprender a hacer lo que llamamos intervenciones just in time, como un buen entrenador de básquet, como comentaba. Intervenciones en el momento en que se necesita. Entonces, eso es lo que aprendes, ¿sí? ¿Cómo y cuándo intervenir? ¿Cómo generar aprendizaje colectivo? ¿Cómo generar creatividad? Y aprendes una competencia que es muy interesante y puede sonar un poco esotérica, pero es cómo mantenerte en una posición de observador, cómo llevarte bien con el silencio, cómo focalizarte en observar lo que está haciendo un equipo para saber cuándo interactuar en vez de estar conectado con tus propios pensamientos y opiniones sobre lo que está sucediendo. Esa es una competencia bien, bien interesante. Bueno, ya para finalizar, cuéntanos en general por qué es importante tomar la certificación de Team Coaching. Bueno, dividiría la respuesta en dos. ¿Por qué los equipos necesitan Team Coaching? Porque el proceso de aprendizaje de un equipo, si un equipo solo aprende del día a día en función de qué acción, qué hacen y qué logran, o sea, aprender del error, es un aprendizaje muy costoso y muy largo. El aprender haciendo. Si ese aprender haciendo va complementado por la figura de una persona externa que se llama el Team Coach, que acelera ese proceso para bien, el equipo se va a potenciar de una manera impresionante en sus resultados y en sus competencias. Desde ese punto de vista, es muy importante que todo equipo en algún momento tenga un proceso de Team Coach. Ahora, ¿por qué certificarse como Team Coach? Creo que todo gran reto se resuelve en equipo. O sea, los seres humanos no vivimos solos. Todo lo que hacemos lo hacemos en equipo. Hasta en la familia. Hasta en la familia, indudablemente. Entonces, para lograr enfrentar retos y salir adelante en lo que sea, necesitamos a los otros.
Entonces, si yo soy un especialista en ayudarle a las personas a interactuar efectivamente con los otros, y los otros entiéndase aquellos de tu red que te pueden ayudar a lograr mejores resultados, nunca te va a faltar trabajo. Pero entonces me gustaría dejar un pequeño mensaje a todos mis colegas coaches. Ser un virtuoso del violín no es lo mismo que dirigir una orquesta. Igual estamos hablando de música. Entonces, tú puedes ser un excelente coach en lo individual, pero meterte a hacerle coaching a equipos implica, como hemos hablado, competencias diferentes, metodologías diferentes. Y lo voy a decir en términos comerciales, es un mercado amplísimo el mercado de los equipos que quieren y necesitan ser mejores, pero hay metodologías específicas para esto. Me parece muy riesgoso los coaches que, teniendo experiencia solo en lo individual, se meten a trabajar con equipos sin tener un entrenamiento de coaching de equipos. Sería un poquito el equivalente a un psicólogo que se meta a hacer terapia familiar sin haber estudiado la especialidad de terapia familiar. Sería como un buen símil.